Me encanta el título del evento de sostenibilidad, la nueva revolución industrial. Mi nombre es Johannes Dobinger, yo soy representante de UNUDI. UNUDI es una parte de la familia o del sistema de Naciones Unidas que se dedica más que todo a promover el desarrollo industrial sostenible e inclusivo. Por lo tanto, el tema de la sostenibilidad ambiental, especialmente de la parte industrial, nos interesa mucho. Originalmente me habían solicitado presentar en inglés, creo que por no confiar en mi español, pero prefiero presentarles, hablar en español. Y aunque no sea perfecto, creo que ahorramos un poco de trabajo a los traductores, pero mis acetatos están en inglés. Bueno, vamos a ver si a mí me funciona lo de avanzar. No. No. Ya, pero eso, se tarda un poco. Ahora sí, lo que les quiero comentar en mi conferencia rápidamente son estos temas. Primero, hablar sobre cuál es, de un punto de vista muy global, cuál es el reto de la sostenibilidad. Después hablarles un poco del tema de la industria verde que UNUDI está promoviendo. Y el núcleo de la conferencia es eso, el porqué y las ventajas de alianzas empresariales, alianzas entre sector público y empresas y otros tipos de alianzas. Y les presento después un par de ejemplos concretos que UNUDI está realizando. Bueno, el primer tema, ¿cuál es el reto? Creo que esa imagen a mí me gusta personalmente porque demuestra claramente las proyecciones de que si la huella ecológica en el mundo actualmente. Ya en 2005 estuvimos en un momento donde se estimaba que se necesitaban más como casi una tierra y media para sostener las actividades económicas en el planeta. Siguiendo el mismo paso, se estimaba que en 2050 más o menos se necesitaban ya 2 tierras, pero con una reducción sustancial se podría llegar a un nivel de huella ecológica que la misma tierra que tenemos, y solo tenemos una obviamente, puede aguantar. Entonces eso se traduce en un concepto que llamamos en inglés el decoupling, ¿no? El desacoplamiento, la desvinculación en español, de las actividades económicas con 2 cosas. Primero, con el uso de los recursos y segundo, con el impacto ambiental. Hay 2 tipos de decoupling. Uno es absoluto y uno es relativo. Tenemos aquí un ejemplo de un desacoplamiento relativo, donde el uso de recursos crece menos rápido que la misma actividad económica. Pero para poder sostener la actividad en el planeta y para volvernos más sostenible, necesitamos más avances en lo absoluto, es decir, que el impacto ambiental disminuya mientras que la actividad económica puede crecer. Y esos son más los retos que nos presentó hoy Kenneth y también su colega sobre el tema de economía circular. Esos son ya medidas que son más allá de solamente la eficiencia. Un segundo. No avanza. Ahora sí. 2.
Entonces, ¿qué significa eso en términos concretos para las empresas? Aquí vemos una comparación entre lo que se necesita en términos de aumentos de productividad para alcanzar esta meta de volvernos sostenible en la Tierra con las actividades económicas. Y aquí tenemos varias categorías en materiales, en alimentos, en energía, en agua. Y lo que podemos observar es que en las últimas décadas los avances de crecimiento en términos de productividad, del uso de los recursos, hay en materiales, por ejemplo, un promedio de 0.8, pero lo que necesitamos es cada año aumentar la productividad por 1.3. Estamos un tanto lejos. Parece pequeña la diferencia, pero la diferencia es el 50% o más de lo que necesitamos mejorar. Realmente, y los mismos retos están en ambiente, en energía, en agua. ¿Por qué les cuento eso? Hay todo un movimiento en Europa, en Estados Unidos, para ir más allá de solo medir la huella de carbono y ir también, tomar el próximo paso para establecer indicadores y metas de la productividad en términos de recursos. Hoy en día ya también los economistas reconocen más y más que solo hablar de productividad laboral o de la productividad del capital no es suficiente. Hoy en día tenemos que hablar de la productividad de los recursos, y eso no es solamente de un punto de vista nacional o global, sino también a nivel de empresas. Aquí vemos una comparación cómo está la situación en productividad de recursos a nivel mundial, y nos demuestra que prácticamente dos regiones, Europa, esta primera línea, y América del Norte, la segunda, son las que han sustancialmente mejorado su productividad de recursos, mientras que el resto del planeta se ha estancado, más que todo también América Latina. Entonces, el ejemplo que les pongo aquí es los avances actuales en las discusiones sobre posibles metas e indicadores internacionales en términos de resource productivity. Son los que pueden ver aquí. En las categorías materiales, agua, uso de la tierra y emisiones de gases de efecto invernadero. Estos indicadores van a ser cada vez más importantes en la discusión internacional, y los gobiernos nacionales van a empezar a comprometerse a mejorar su productividad de recursos. Pero eso no son solamente, digamos, no pueden ser percibidos solo como frenos para la actividad económica, más bien son oportunidades. Aquí tengo un estudio, unas estimaciones de un estudio de la Oficina Ambiental de la Unión Europea, que demuestra aquí de cuáles son posibles escenarios de reducciones en el uso de recursos. Pero lo interesante es que todo esto resultaría en un estimado de, aquí no se ve ahora el número, pero que de una gran cantidad de empleos. De hecho, se estima que con las medidas de aumentar la productividad de los recursos, se podría resolver una séptima parte del desempleo de la Unión Europea hoy en día. Pero ¿cuál es el contexto de toda esa discusión para países como Colombia? Para países en desarrollo. Tenemos la realidad que en Colombia todavía la actividad económica se orienta mucho más en actividades extractivas o actividades donde se da menos valor agregado a los recursos que en otros países. Al mismo tiempo, el tiempo del boom de los recursos naturales se está enfriando, y se nota que eso crea un problema también de sostenibilidad fiscal y económica.
Y vemos que Colombia es uno de los países con más conflictos ambientales que nacen en el sobreuso de los recursos naturales. Entonces, hay que ver que esos metas de aumentar la productividad de los recursos tienen que venir en un paquete donde hay más política industrial. La misma industrialización y reactivación de la capacidad industrial de Colombia es una oportunidad grandísima para aumentar la productividad de los recursos naturales en el país. Hay que buscar oportunidades para mejorar, para industrializar los recursos naturales, tanto los renovables como los no renovables, y hay que empujar la transferencia tecnológica y la innovación. En UNUDI tenemos una propuesta para lograr eso, que es la estrategia de industria verde, que se basa en dos pilares prácticamente. Uno es el enverdecimiento de las industrias, todo lo que hemos escuchado de eficiencia, ecoeficiencia, producción más limpia, pero también manejo sostenible de las sustancias químicas, algo que es hoy en día también importante para Colombia y su acceso a la OCDE. Y el segundo pilar es la creación de industrias verdes. Crear empresas que producen tecnologías ambientales. Todos conocemos el ejemplo de China como una nación que ha expandido su actividad industrial a costos del medio ambiente. Pero también sabemos que hoy en día China es líder en exportación de tecnología ambiental. Hay las dos caras. Es una gran oportunidad empresarial. Hablando de oportunidades de aumentar la productividad, aquí hay un estudio de la industria manufacturera alemán, que es una industria que se considera ya bastante eficiente. Aún así, en este estudio se identificó un potencial a corto plazo de 20% de ahorros en costos de materiales. Y los costos de materiales en la industria manufacturera son casi la mitad de los costos. Bajando 20% de estos costos, uno baja casi el 10% del costo de producción. Obviamente una oportunidad muy grande. Aquí hay una estimación del crecimiento del volumen de mercado global de diferentes tecnologías ambientales. Un potencial enorme. Y aquí un estudio que analiza tasas de rendimiento interna de inversiones en eficiencia energética. Y aquí podemos ver que la tasa mínima que ven de los diferentes ejemplos que se dan aquí es el 25 o 23%, pero por medio andan por lo de los 50% de rentabilidad las inversiones en eficiencia energética. También son oportunidades. Bueno, ¿cómo llegar a todo eso? Obviamente hay muchos caminos y las empresas individuales tienen sus capacidades de innovar, de mejorar, de ahorrar, pero en vista de que lo que se necesita son inversiones, son innovaciones grandes, innovaciones radicales, cambios de rumbo, digamos, hay que reconocer que las empresas individuales muy rápidamente llegan a su límite. Entonces, un concepto esencial son las alianzas. Alianzas hay a diferentes niveles, pero para las Naciones Unidas está muy claro que sin el sector privado y las alianzas con el sector privado y entre las empresas mismas, los objetivos de desarrollo sostenible que hoy se plantean para 2015 y adelante no se van a poder lograr. Un elemento fundamental es que la capacidad de innovación de las empresas individuales no es suficiente para
realmente resolver problemas necesitamos que las empresas unen sus esfuerzos y eso se ve especialmente en el lado precompetitivo, es decir, en alianzas dirigidas a la innovación. Y finalmente las alianzas también pueden ayudar a establecer un campo de juego como equitativo, que las empresas tengan prácticamente las mismas condiciones, las mismas metas ambientales a cumplir y que no puedan algunas empresas salirse y beneficiarse de los logros de otros. En términos de alianzas mundiales, les enseño aquí un screenshot de una página del Comité de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, que han establecido una plataforma de todas las alianzas del sector privado y sector público también que existen, que se han registrado después de Río +20. Y esto es el contador que ahora ya tiene 1.400 alianzas establecidas. Todas las empresas que están interesadas pueden ir ahí y ver de qué se trata y ver si se quieren afiliar. Hay muchos ejemplos de alianzas globales, el Pacto Global, todos lo conocen, la Global Reporting Initiative, el Consejo Empresarial de Desarrollo Sostenible. Muchas empresas aquí presentes hacen ya parte de estas alianzas, ¿no? Pero además de estas alianzas globales hay también más y más alianzas concretas para temas concretos. Aquí les puse algunos ejemplos, como por ejemplo la Alianza para el Clima, la iniciativa Sustainable Energy for All, que es relativamente nuevo, que se estableció hace año y medio, el CEO Water Mandate, la iniciativa de electricidad del Consejo de Desarrollo Sostenible y del WWF, el Water Stewardship Program. Esos son también alianzas a nivel global que les podrían interesar. Pero más directamente relevante, yo creo, para las empresas son las alianzas que se pueden formar a nivel local, a nivel de país. Y una forma de alianza obviamente son las alianzas de cadenas de valor, los supply chain partnerships, donde también hay muchos ejemplos en el mundo de los que se pueden beneficiar las empresas colombianas, donde se logra junto con los proveedores trabajar en soluciones completamente nuevas. Y ahí vuelvo, por ejemplo, si vemos esa primera parte aquí de lo que hacen estos supply chain partnerships, estamos prácticamente hablando de lo que nos habló Kenneth. La empresa principal, la manufacturera principal, no va a poder lograr el Circular Economy, el Complete Redesign of Products, sin trabajar con sus proveedores. Al mismo tiempo pueden trabajar con los proveedores para, por ejemplo, reducir el empaque. Tuvimos ahora la presentación de Alfredo, ¿no? Que es un buen ejemplo, creo, para trabajar con las mismas empresas clientes para minimizar el uso de empaques. Así que, ¿por qué alianzas? Primero, se puede mejorar la eficiencia, se pueden crear ventajas competitivas a través de la innovación, la calidad de los productos puede mejorar, los mismos objetivos ambientales de las empresas solo se pueden alcanzar si se trabaja con los mismos clientes y a veces incluso con los competidores. Y finalmente lleva a una imagen más positiva de la empresa.
Y para cerrar, les comento un poco de de lo que ONUDI hace en términos de alianzas, de ayudar, apoyar y estimular alianzas empresariales. Nosotros vemos como tres tipos de alianzas. Uno es lo que llamamos Core Business and Value Chain Partnerships. Ahí es lo que queremos es lograr usar la competencia principal de una empresa, que puede ser la fabricación de maquinaria o de manejo de software o otros temas, para el bien público. La segunda categoría son lo que llamamos multi-stakeholder partnerships, que es más a alto nivel, de que empresas se unan y se ponen de acuerdo sobre principios ambientales en sus operaciones. Y finalmente, y la categoría que menos usamos de hecho, es lo que es la filantropía, ¿no? Donde empresas proporcionan recursos para realizar actividades, digamos, de bien público. Un ejemplo, aquí una pequeña reseña de socios que tenemos con todas estas empresas y más. Hoy en día ya son como 2 veces más. Tenemos hoy en día alianzas. Y les voy a poner aquí un ejemplo concreto con Carlsberg, que es una de las cervecerías más grandes, creo, en el mundo. Es una empresa danesa, si no me equivoco, y con ellos hemos establecido una alianza donde ellos prácticamente enverdecen toda su cadena de proveedores y también se comprometen a bajar el uso de agua, especialmente se dedica a la huella hídrica de esta empresa y sus proveedores, con unas metas concretamente establecidas que va a dejar todas sus cadenas de proveedores con una mejora sustancial de competitividad, pero con una huella hídrica y una huella ecológica mejorada. Después, este ejemplo de chemical leasing es algo que hemos incluso ya implementado aquí en Colombia. Hay 2 empresas de los que sé que han recibido un premio internacional, que es Ecopetrol y Corona. Chemical leasing es algo que también se acerca un poco de lo que hablamos hoy, de cambiar de la visión de producto a la visión del servicio. Entonces, este modelo busca que los proveedores de químicos, de sustancias químicas, no proveen el producto, sino proveen el servicio. Por ejemplo, lubricantes. En vez de vender 1 tonelada de lubricantes al mes, garantizan a la empresa que sus máquinas quedan lubricados durante un año. Y cuánto lubricante usan, le queda al proveedor del servicio, teniendo obviamente un incentivo de usar lo menos posible. Y ese modelo lo han implementado Ecopetrol y Corona con sus proveedores de manera muy exitosa, logrando ahorros muy significativos, tanto en dinero como en el uso de sustancias químicas. ONUDI tiene algo que llamamos el Green Industry Platform, donde participan casi 200 empresas a nivel mundial. El MINCIT, el Ministerio de Comercio e Industria de Colombia, también participa en la junta de esta plataforma, y es una plataforma donde empresas, gobiernos intercambian ideas de cómo mejorar la sostenibilidad de la industria. Y eso creo que es lo último, es solo para demostrarle, tenemos un proceso para establecer estas alianzas en ONUDI, y donde un paso obviamente muy importante es el corporate screening, el ver si las empresas tienen un track record que nos permite como Naciones Unidas hacer alianza con ellos. Bueno, eso es
pocas palabras lo que les iba a compartir sobre el tema de la industria verde. Nuevamente les felicito a la Andy de este evento y estamos para todas las empresas que tienen interés en entrar en concretos proyectos de cooperación técnica. Estamos en esas direcciones disponibles. Muchas gracias.